El Renacimiento fue un importante movimiento artístico y filosófico que se originó en Italia a fines del siglo XV. Su nombre alude al descubrimiento de la cultura grecorromana y la filosofía clásica. Se caracteriza en los grandes descubrimientos, ya que fueron grandes innovaciones durante la época, como lo son la imprenta, las rutas marítimas, la conquista de nuevos continentes, entre otros. También se caracteriza por el racionalismo, ya que la fe se vio cuestionada y creció el interés por adquirir nuevos conocimientos basados en la razón. Otras de sus características fue el humanismo y la naturaleza, ya que el hombre se consideraba el centro del universo y la última creación. Los artistas evidenciaron un gran interés por la naturaleza y la perfección. Sus principales representantes son Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael. Son considerados hombres del Renacimiento, artistas creativos con un espíritu clásico, con armonía, belleza y perfeccionalismo. Escuela de Borgoña y Franco-Flamencas. Borgoña se caracteriza porque era la primera fase de actividad de la escuela franco-flamencas. Sus composiciones eran en el estilo polifónico. Se desarrolla la música profana con canciones a tres voces, con textos interluidos instrumentales. Franco-flamenca. Predomina la música religiosa, se escribe a cuatro voces, desarrollan la técnica de la imitación y el contrapunto. Las voces comenzaron a mezclarse, combinándose tres o cuatro melodías sobrepuestas llamadas superior, alto, tenor y bajo. Componían con un estilo claro y limpio, elegante. El contrapunto consiste en la escritura de melodías que avanzan de forma independiente y aún así se combinan armónicamente y agradablemente. Tanta importancia tuvo estas técnicas durante el Renacimiento que se reconocen como la polifonía renacentista. Estas se caracterizan por ser independientes, perfeccionar la polifonía, tener mejor sonoridad. Dentro de las formas musicales e instrumentales tenemos la misa, la cual abarca toda la música que compete al ciclo en la misa cristiana. Se considera la música de todas las etapas. La música se componía principalmente por música a capela o para acompañamiento instrumental. Su tesitura siempre era polifónica. Dentro de las variantes se encuentran misa moto, misa cantus, firmus, misa paráfrasis y misa parodia. El motete. Se llama motete a todos los textos sagrados en latín, tomando inspiración de los textos bíblicos en latín. A diferencia de las misas, estas eran obras especiales y de creación propia. En el Renacimiento alcanzan una mayor complejidad, alcanzando la variabilidad de hasta 12 voces por cada obra. Chanson. Son obras que hablan de temas amorosos y de crítica social principalmente. Manejan la música de forma polifónica y tenían una forma similar a la balada. Romance es un género musical del Renacimiento tardío, basado en romances poéticos de origen popular. Villancicos, la canción de los villanos, es española y portuguesa. Es una música profana poética tradicional. Predomina en todos los conciertos españoles profanos. El Rincercare es una forma musical del Renacimiento tardío. Se considera casi como parte del barroco. Es considerada como la forma musical precursora de la fuga. Fantasía, género exclusivo de Villabuena, para la que componen en Milán, Valderrama, Fuñavera y Narváez y Pisor. La fantasía consiste en un cuerpo musical construido a base de todos los artificios del contrapunto florido, aumentación, disminución, síncoplas, foreos, notas de paso, retardos, redobles y quiebros. A estas alturas, muchos de nosotros sabemos que en la antigüedad las leyes y cualquier decisión que implicara algún cambio sobre la sociedad era regido por la iglesia y sus sacerdotes, situación donde cualquiera que ponía a prueba la autoridad o la veracidad de esta era indiscutiblemente ejecutado. Pero, ¿qué ocurre cuando es uno de los mismos sacerdotes quien se pone a la norma existente?
Pues así fue como Martín Lutero, en un momento de revelación y en una situación en la que se vio inestable la duración de su vida, sintió temor de no saber qué haría si el día de su muerte no se encuentra aún preparado para enfrentarse ante Dios. Esto lo obligó a encontrar alguna respuesta, razón que la hizo convertirse primero en monje y después en sacerdote. Más tarde, en la búsqueda por encontrar alguna respuesta, se encontró con su sorpresa de que la iglesia había desatado una de las mayores crisis económicas, y más allá de la religión, esta se veía más orientada hacia las artes, política o la guerra, en lugar de la fe de sus creyentes, además de haber degradado las costumbres eclesiásticas y las órdenes sagradas de la Biblia. Por otra parte, al revelarse Martín Lutero creó la Reforma Protestante, en la que se argumentó con 95 tesis realizadas por él mismo basadas en los versículos de la Biblia. Con ello demostró que la Iglesia abusaba de ostentación y hacía el uso de las indulgencias para hacerle creer. Ahora sí que a los pecadores que todos sus errores cometidos quedaban perdonados, pagando por ellos económicamente hablando. Al verse desafiados en la iglesia y debilitados por la reforma que los expuso, estos denegaron la petición de corregir sus normas, lo que dio paso a una contrarreforma por parte de la Iglesia Católica. Martín Lutero se vio obligado a deslindarse de su iglesia de origen y fundar una propia, en la que puso al frente la justificación de un ser humano. Podía salvarse e ir al paraíso con su propia fe. Compositores y personajes. Leonardo da Vinci. Arquitecto, escultor, pintor, inventor, músico e ingeniero humanista, considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos, autor de La Gioconda, La Última Cena y El Hombre de Vitruvio. Shakespeare. Dramaturgo, poeta y actor inglés, es considerado el escritor más importante de la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal, autor de obras como Macbeth y Hamlet. Galileo Galilei. Astrónomo, filósofo, matemático y físico. Sus logros incluyen la mejora del telescopio, el apoyo al copernicanismo y sus observaciones astronómicas. Es llamado el padre de la ciencia. Maddalena Casulana, compositora y cantante italiana del Renacimiento tardío, que tocaba el laúd y que fue la primera mujer en tener un volumen entero impreso exclusivamente dedicado a sus creaciones. Sus obras fueron sobre todo madrigales, que eran composiciones a 3 o 6 voces normalmente para ser cantadas a capella. Jacopo Peri, compositor y cantante italiano, compondría Dafne, la que sería la primera ópera registrada. Escribió también ballets y música sagrada. Guillaume Dufay, compositor francés, fue uno de los primeros maestros del contrapunto, sobre todo en música a 4 voces, y una figura decisiva en establecer el suave estilo armónico característico de la música renacentista. En otros acontecimientos importantes y personajes importantes, encontramos a Cristóbal Colón con el descubrimiento de América, la invención de la imprenta por Gutenberg, dando un paso importante en la distribución y acceso a la información, y a Martín Lutero y la Reforma Protestante, haciendo de la fe accesible para todos. El madrigal nace en el siglo XIV en Italia y se manifestó hasta el siglo XVII. El madrigal se cultivó en Italia, pero posteriormente también se desarrolló en otros países de Europa como Alemania, Francia, Inglaterra y España. El madrigal de la época tenía una estructura polifónica muy particular. Generalmente se escribía para voces masculinas y era música, por supuesto, profana, con hermosas melodías y una gran calidad armónica. Este arte estaba a cargo generalmente de la aristocracia, sobre todo de las cortes. El madrigal normalmente habla sobre los idilios del amor, las relaciones entre los pastores, así como la moral, la sátira, y generalmente escrita en 2 o 3 estrofas con un ritardando, y también escrita al principio a 2 voces y posteriormente a 3 voces. El madrigal en el siglo XVI tuvo un desarrollo esplendoroso, se convirtió en un género altamente artístico y expresivo, también siendo un género vocal. En ocasiones, algunas de las voces podían ser situadas o dobladas por algún instrumento.
La disposición del texto es libre y toda la composición en sí obedece a la palabra y al sentido de la misma. La acentuación de la palabra sobre todo, buscando la mayor claridad de expresión posible. A esto se le llamó madrigalismos y a esta libertad fue fundamental y se convirtió en una música libre y experimental para el compositor de esa época, permitiendo que ese desarrollo en todos los demás países también se utilizaran sus propias lenguas vernáculas. Camerata Florentina. Fue un grupo de humanistas, músicos, poetas e intelectuales surgidos a finales del Renacimiento en Florencia, reunidos bajo el patrocinio del conde Giovanni de Bardi para discutir y guiar las tendencias en arte, reuniéndose de 1573 a 1580 en la casa del mismo. Entre los miembros destacados tenemos a Caccini, Strozzi y Vincenzo Galilei, padre de Galileo Galilei. Con ellos nacería la creencia de que la música estaba siendo corrompida y debía regresar a las formas y estilos griegos. Serían influenciados por Girolamo Mai, un erudito destacado de la antigua Grecia, y el resultado sería un afloramiento de la actividad musical impresionante. Intrigados por las antiguas descripciones de los efectos morales y emocionales de la comedia y la tragedia griega, la Camerata se propuso crear un nuevo tipo de música. En 1582, Vincenzo Galilei interpretó un arreglo de su autoría sobre el lamento de Ugolino sobre el infierno de Dante. Años después, Peri y Rinuccini darían nacimiento a Dafne. En 1598, un drama totalmente cantado de estilo monovocal, la primera ópera que conocemos hasta ahora, de la que solo se conserva el texto. Años después, en 1600, nacería Eurídice, con motivo del matrimonio entre Enrique IV y María de Medici, tratando de Orfeo siendo el músico más célebre de Grecia, dedicando su música a llorar la muerte de su mujer Eurídice, reprendiendo a los dioses por el maltrato y pidiendo también amparo a los mismos.